Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Contentos? A los que están en las redes sociales también los saludamos. Hoy es un día especial, un día de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, para buscar no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Y a lo largo de todos estos estudios de hechos vemos que una de las características que vemos que nos enseña la palabra de Dios es que Él es soberano y Él es el que edifica su iglesia. ¿Cuántos creen esto? Creemos que Él, por más que nosotros hagamos cosas, si Él no está en el asunto, en vano estaríamos haciéndolo. Así que es tan necesario poder entender que Él es el que va guiando a su pueblo, es el que va como soberano edificando su iglesia. Es tan importante entenderlo que justamente este capítulo de hoy, de Hechos 11, es un capítulo que nos habla de los comienzos de la iglesia, de la pureza de Dios guiando a su pueblo, a sus escogidos, a sus apóstoles, a quienes Él confió para que su iglesia sea edificada. Sobre la base de los hechos de los apóstoles y de todos los primeros pasos que ellos dieron, nosotros estamos caminando. Entonces es tan importante hoy entender todos estos procesos. Y la semana pasada habíamos visto que a través de una visión, Pedro había recibido de parte de Dios un mandato, ¿no? Había recibido una palabra que era Pedro, mata y come. Que él, después de discutir con el Señor a través de esa palabra, entiende, lo guarda en su corazón, de que tenía que escuchar, era la voz del Señor que le estaba hablando. Inmediatamente cuando sucede eso, hay unos hombres que lo vienen a buscar, se lo llevan para visitar a Cornelio, que era un militar romano, y él, al abrir su boca para presentar el Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban oyendo y todos reciben la promesa del Espíritu Santo. La promesa de Dios, dada por el Padre y por medio del Hijo, se recibió. Pero, ¿cuál era el problema acá? No había ningún problema porque era algo para exaltar a Dios, era algo para alabar a Dios. Hombres que para los judíos antes eran paganos, hombres que eh, incluso eran aquellos que lo estaban oprimiendo al pueblo judío, porque eran romanos, y los romanos solo estaban oprimiendo al pueblo judío, estaban recibiendo la misma promesa que Dios le había dado a los judíos. Esto impactó mucho a Pedro y a los que él llevó, pero tenemos que entender de que Dios ya le había preparado el corazón a Pedro a través de la visión que le había dado. Dios ya le había mostrado que había algo que él tenía que entender a través de la visión dada. Y era que lo que ya el Señor había declarado puro, Él no lo llama impuro. A través de la muerte y resurrección del Señor, el Señor purifica las cosas y todo lo creado. Él purifica y lo que Él quiere llamar hacia Él, lo purifica. Entonces el Señor le tuvo que tenía que romper primeramente en Pedro, que era en ese momento el líder más destacado, más expuesto de la iglesia, tenía que empezar a trabajar sobre la persona indicada para poder empezar a romper fortalezas. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 11, donde Pedro informa sobre su visita a Cornelio. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquellos que llamamos de la circuncisión, tenemos que entender de que era a todos los que venían de las promesas de Abraham, de todo lo que era el pueblo judío en su tradición y en sus costumbres, ¿no? Entonces ellos, los judíos convertidos a Cristo,
No eran los judíos que no estaban convertidos a Cristo los que discutieron con él o disputaban con Pedro, sino que eran los cristianos judíos convertidos a Cristo que todavía no estaban capacitados todavía para entender lo que ya Pedro estaba tratando de entender. Entonces empezaron a disputar y le preguntaron a él por qué había hecho esta costumbre que hizo Pedro. Vamos a seguir con el versículo 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los judíos tenían como tradición no mezclarse con los paganos porque lo tenían como impuros. Ellos, antes de las ceremonias, no podían comer ni siquiera con ningún pagano, ningún romano, porque sentían que se contaminaban para cualquier tipo de ceremonia, cualquier tipo de... O sea, por ejemplo, antes de la Pascua ellos tenían que purificarse y estar limpios, no se podían contaminar con ninguna comida, con ningún hospedándose en la casa de nadie que no sea un creyente en el mismo Dios. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, y acá quiero hacer un paréntesis, es importante entender para mí, ¿no? Y creo que para todos nosotros, que Pedro era un líder en ese entonces, era un líder ya reconocido por todos los cristianos que estaban en Judea. Y ellos no dudaron en disputar y en plantearle a Pedro a ver si estaba equivocado o que si había hecho algo mal él en haber juntadose con paganos. Pero a mí me gusta la actitud de Pedro porque Pedro, siendo un líder y siendo una persona reconocida, no tuvo ningún reparo en dar explicaciones porque sabía que esto venía de parte de Dios. Y eso es lo que a uno siempre generalmente le va a traer mayor paz a la hora de dar explicaciones sobre algo. Si algo viene de Dios, no hay por qué temer, no hay confusión. Si algo viene de Dios, no hay confusión. Y él, como humilde siervo de Dios, se puso a dar en orden explicación de lo que había sucedido, paso a paso. Y no citó textos del Antiguo Testamento para explicar lo que estaba pasando. Él empezó a hablar sobre los hechos que él había vivido particularmente, porque era una experiencia nueva, que él aún la estaba digiriendo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, algo que tenemos que prestar atención, porque él hace hincapié en esto, la descripción que Lucas hace ahora de esta es la segunda vez que se cuenta estos hechos. Regis en la semana pasada contó los mismos hechos, pero ahora Lucas los cuenta de vuelta a través de la primera persona de Pedro. Y ahora vamos a ver por qué para Lucas fue tan importante darle tanta preponderancia a este acontecimiento, a esta experiencia. Esto fue una bisagra en la iglesia que hoy nosotros vivimos. Esto fue algo muy importante para toda la iglesia. Él estaba orando, él estaba en comunión con el Señor. Es la forma de que nosotros queremos escuchar a Dios. Y muchas veces decimos, bueno, yo lo voy a escuchar en algún momento cuando esté manejando o cuando esté trabajando. Sí, puede ser que lo escuches en algún punto, puede ser que reflexiones sobre alguna palabra del Señor, pero siempre acordate de buscar comunión con Él y de tener tiempo para Él, porque ahí es donde más el corazón se aquieta y más recibe su revelación, la revelación de Dios. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, acá lo que vio Pedro eran animales de todo tipo, pero no había distinción entre impuros y puros. No había distinción. Ya había cuadrúpedos, aves, todo animal terrestre, ave del cielo, pero no había distinción y eso venía a romper con algo que estaba establecido en la ley.
que había en la ley algo establecido para que ellos tengan en cuenta que había animales impuros y puros para que no contaminarse. Pero acá, ya en la visión que recibe Pedro, no había ninguna distinción. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Acá podemos ver también cómo el Señor habla a Pedro de la forma que a Pedro es de acuerdo a su personalidad, a la forma en que él recibe la palabra de Dios. Particularmente Pedro, llamado por su nombre. Pedro, levántate, mata y come. Está dando una orden. Y dije, se puso a disputar con el Señor, ¿no? No, porque ningún... Señor, primero dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Él, hablando y disputando con el Señor, podía en su conciencia recordar si realmente alguna vez había en esto transgredido o no. Pero dijo, esto jamás yo lo hice. O sea que él se sentía en ese punto justificado, sentía como que él podía ser en eso un punto fuerte de él. ¿Cómo voy a hacer tal cosa si nunca lo hice? ¿No? Pero ahora el Señor estaba rompiendo una estructura muy grande en la mente de él. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Presten atención a las 3 veces que le habla a Pedro, como siempre. La primera vez, cuando cantó el gallo. La segunda vez, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y ahora, de vuelta, 3 veces le presenta la misma visión. Fíjense si no es que Dios, a través de su pueblo, puede hablarnos particularmente, también a cada uno, de forma particular a nosotros. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Cesarea era un lugar en Palestina, como vimos la semana pasada, en donde estaba viviendo el centurión. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea, acá estaba contándoles en primera persona a los judíos que le disputaban a él, que era el Espíritu el que le estaba diciendo que fuese con ellos sin dudar. Él estaba obedeciendo al Señor, no salió del mismo. Salir, no es, bueno, vinieron a buscarme y yo fui. Hay una distinción acá en la expresión de Pedro, en cómo narran los hechos, que él está siendo nada más que obediente a la voz de Dios. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo que le estaba guiando. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. Prestemos atención acá. Estos 6 hermanos, a los que en ese momento Pedro se está refiriendo cuando les está contando a los judíos, eran 6 hermanos también judíos convertidos al cristianismo, o sea, a Cristo, seguidores de Cristo, que estaban con Pedro cuando él tuvo esa visión. Cuando vienen a buscarlo de Cesarea, él fue, no solo, sino fue con 6 testigos. Esos 6 testigos fueron muy importantes para este testimonio de Pedro, porque no era testimonio de uno solo. Era mucho más válido el testimonio de todos los que estaban con él, que tenían la misma cultura que él. Fueron también conmigo, y quien nos contó cómo habría visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y ahí vamos a parar un poco. Como cuando cayó a nosotros al principio, Pedro se está refiriendo a eso que ellos, a los que le estaba hablando hoy, Pedro, habían recibido el día de Pentecostés. Pero no se olviden de que también, en este caso, estos hombres que estaban escuchándolo a Pedro, también habían visto
que el Espíritu había sido enviado a Samaria, en Hechos 8, y los samaritanos que habían escuchado la predicación de Felipe también habían recibido el Espíritu. Entonces vamos a ir a Hechos 1. Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá vemos también esto que Pedro les está contando sobre los momentos que iban a suceder ya de recibir el Espíritu Santo para ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y después vamos a ver lo otro que ya se va a cumplir apenas terminen estos últimos versículos que vamos a ver. Pero en este caso vemos cómo se cumple lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pedro, como habían recibido al principio ellos en el Pentecostés. O sea que les estaba haciendo referencia a algo que ellos conocían muy bien, porque ellos lo habían vivido en Hechos, cuando reciben todos en Pentecostés el Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 11, donde estábamos antes. Entonces me acordé, bueno, otra cosa que ahí, déjalo ahí, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Se ve que Pedro quiso empezar a presentar el Evangelio, pero el Espíritu Santo irrumpió sobre las vidas de los que estaban oyendo, para que recibieran el Espíritu Santo. No quiere decir que después Pedro no se haya quedado a explicarles el Evangelio, a hablarles y enseñarles el Evangelio, pero sí fue importante el hecho de que el Espíritu Santo lo recibieron para poder después también entender todo el mensaje de salvación que Dios había enviado a esta casa, para que tanto Cornelio como toda su casa sea salva. Y cuando comenzó a hablar, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Acá hay un paréntesis que quiero decir. Cuando él le hace referencia a esto, Jesús mismo, a sus discípulos, si se acuerdan, Juan el Bautista, cuando estaba predicando en el desierto, llamaba a todos al arrepentimiento, no solo a los judíos. Él hablaba a los soldados romanos, hablaba a los publicanos que cobraban impuestos, hablaba a todos, porque ya estaba en ese momento anunciando un nuevo tiempo en el cual no solamente los judíos necesitaban la salvación del Señor, sino todas las naciones de la tierra. Y a lo que nosotros llamamos hoy gentiles, en ese momento se llamaban gentiles, para los judíos somos todos nosotros los que eran otras naciones, no solo los judíos por pacto, sino todas las naciones. Y Juan el Bautista predicó el bautismo del arrepentimiento para que todos vengan al mismo Dios al cual todos hemos en algún punto ofendido, y por cuanto todos somos destituidos de su gloria, todos necesitamos su perdón. ¿Quién era? Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este era el versículo que tenía la duda yo hoy de poner en el título de hoy. ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Realmente no sé si queda bien para un título, pero sí es para que nosotros lo memoricemos, lo internalicemos. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios con nuestras costumbres, con nuestras formas de ver las cosas? Porque quizás a veces nacimos en una iglesia o nacimos en algún lugar donde nos enseñaron, pero no estamos
realmente buscando con sinceridad saber qué es lo que Dios quiere puntualmente para la vida de la iglesia o para nuestras vidas puntualmente, sino que tenemos establecido costumbres y normas a nuestra forma humana. Ahora, muchas veces podemos estar siendo estorbo para Dios. Si nosotros no renovamos nuestra mente, o si nosotros no somos como Pedro en este caso, que pudo haber discutido con el Señor, pero después, gracias a Dios, el Señor prevaleció sobre él. Pero ya él tenía una gran experiencia con el Señor como para estar lidiando con el Señor después de todo lo que le había pasado. Después de haberlo negado 3 veces, después de haberse arrepentido tanto de lo que había sucedido con Cristo en la cruz, ya no era tiempo de discutir con el Señor. ¿Quién era yo? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto vendría a ser para los judíos un aleluya, un gloria. Entendieron. Le creyeron a Pedro el testimonio. Callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles. Era para ellos una fortaleza esto, pero habiéndoselo contado Pedro de una vivencia y de un testimonio tan vivo de lo que le había pasado, ellos glorificaban al Señor porque se dieron cuenta que esto no venía de Pedro, sino que venía de parte del Señor. Y que Pedro ni siquiera se animó a estorbar al Señor. ¿Quién era él para discutir con el Señor? Ese testimonio fue el que hizo un aleluya, y a partir de acá tenemos hay un nuevo paradigma en la iglesia. A partir de acá, cuando los judíos empiezan a aceptar que la salvación es para todos, empieza a cambiar la iglesia. La iglesia empieza la transición. En la iglesia había promesas del Antiguo Testamento que hablaban de esto, pero como todo, y nosotros también, los hombres de esa época se olvidaban de las profecías. Vamos a ir a Isaías 42, 1 al 6. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humease. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esta era una de las profecías sobre Cristo y sobre Él como luz a las naciones. Es la forma que Dios habló antes para que ellos pudieran recibir la palabra también. De ahora este es el tiempo del cumplimiento. Cuando vino Cristo a nosotros, acá a la tierra como encarnado, Él vino para el cumplimiento de todas estas promesas. Resucitó para el cumplimiento de todas estas promesas. Y hoy nosotros existimos y estamos acá para el cumplimiento de estas promesas. Somos luz para las naciones, porque Él es luz para nosotros. Entonces, en Isaías 49:6 también vemos otro texto, 49:6, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claridad para todos los que oigan es la palabra de Dios. Es más clara, es sencilla, hace sabio al sencillo. Nosotros tenemos, cada texto completa siempre la obra de Dios. Cada texto de la Biblia siempre nos va a reforzar
por qué Cristo es el centro, por qué Cristo es nuestra salvación, por qué el Padre eligió a Cristo y dijo a Él oírlo, ¿no? Para la salvación de las naciones. Volviendo a la iglesia y a la transición que estábamos viviendo, después dice, vamos a hablar un poco de este último versículo, en donde estos gentiles, también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. La iglesia de Jerusalén acepta a los gentiles sobre la base del don del Espíritu dado a ellos por Dios y de su arrepentimiento. Estos dos hechos ofrecen suficiente evidencia que la iglesia cristiana, a diferencia del judaísmo, no depende de observancias legalistas, sino de la guía divina. Ellos ya no eran los recipientes de la gracia de Dios o del arrepentimiento de la vida por el hecho de seguir costumbres o leyes. Ellos, por haber creído, ahora recibían el arrepentimiento y la fe. Recibían el don de Dios de la salvación. El don del Espíritu Santo es el don de la salvación para todos ellos, para todos nosotros. Pero se recibió por creer, no se recibió por las costumbres. Y esa es la diferencia que marcó con el judaísmo hasta hoy, en el cual ellos todavía siguen viviendo bajo leyes y costumbres, pero nosotros ahora vivimos por la guía del Espíritu. Nosotros nos movemos y existimos y todo, ¿no? Vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. La edificación de la iglesia, como vemos acá desde el principio de Hechos, es a través de la guía del Espíritu Santo. Y Dios estaba guiando a su iglesia a través de Pedro por el creer, por el creer. Ya no es por observancias legalistas, es por fe. Vamos a... Ahora bien, en el versículo 19 dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eran todos los judíos que estaban en ese entonces en Judea y en Jerusalén, que por causa de la persecución tuvieron que salir. Y muchos tuvieron que dejar sus bienes, sus pertenencias, sus casas, ¿no? Algunos que estaban ahí eran griegos y fueron a sus lugares de origen. Fueron a Fenicia, a Chipre, a lugares de la costa mediterránea, pero tenían por costumbre entrar a la sinagoga y predicar a Cristo, ya eran convertidos, a los judíos, a los circuncidados, que ellos les llamaban así, a sus hermanos o sus santos, sus creyentes, que ellos llamaban así, todos los que creían en Jesús. Entonces ellos, de esa dispersión, Dios la usó, esa persecución Dios la usó para levantar misioneros y que cada uno de ellos en sus lugares de orígenes o por causa de la persecución, estando en otro lugar que no es de su origen, estuvieran predicando el Evangelio en las sinagogas. Las sinagogas donde Cristo todavía para muchos judíos no era el Cristo y el Señor, pero ellos lo predicaban y está muy bien. Pero acá, en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Había dentro de estos griegos, o sea, eran judíos convertidos al cristianismo, pero griegos de nacimiento, habían nacido en ciudades griegas, que sabían el griego y que estaban acostumbrados a la filosofía de vida de los griegos, que van hasta Antioquía. Antioquía es una ciudad muy importante en el tiempo de Roma, que fue creada 300 años antes de Cristo, y que dentro del Imperio Romano ya era la tercera ciudad en importancia, por su comercio y por su cantidad de habitantes. Iban muchos judíos a vivir ahí, y tenía
estaba a 36 kilómetros de la costa mediterránea, entonces era una ciudad que había crecido mucho en poco tiempo y era bastante cosmopolita. Pero dentro de esas virtudes había una que no era tan virtud, que era una ciudad de mucho vicio, de mucho paganismo. Y ahí fueron a parar muchos judíos cristianos. Pero los judíos cristianos, por causa de esa persecución, lo único que estaban haciendo era predicar a los judíos en las sinagogas. Hubo acá algunos que eran más griegos en su cultura, pero que sabían los dos idiomas, que se pusieron a predicarle a los griegos sobre Jesús. Entonces vemos, había, yo lo voy a reiterar el 20 para reforzar esto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre es una isla que está no tan lejos de la costa mediterránea, y Cirene es un lugar de África, del norte de África. Así que desde ahí fueron a misionar a Antioquía, a llevar el evangelio y a hablarle a los griegos, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor acá estaba respaldando a su iglesia, que era nueva, no era iglesia que provenía de la predicación a judíos. Estaba respaldando la predicación a griegos. Era un testimonio más de que en esto de la salvación a los gentiles, Dios estaba en ese asunto. Cuando nosotros queremos saber si Dios está en un asunto, no es más que ver los hechos. Entonces dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y como todos los que se convierten al Señor son nuevitos, ¿no? Necesitan alguien que los supervise, alguien que les enseñe. Entonces seguimos viendo, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé entra en escena acá. Bernabé nosotros lo conocemos como el hijo de la consolación. Bernabé había tenido una introducción en Hechos, capítulo 8 o 9, cuando se acerca a todos los apóstoles, cuando en Jerusalén todos le tenían miedo a Pablo, porque Pablo, después de su conversión, llegó a Jerusalén, pero nadie lo quería ver porque tenían miedo. Este era el que antes nos perseguía. Y Bernabé intercedió y lo presentó delante de los apóstoles diciendo que él podía dar fe de que Saulo, ahora Pablo, estaba predicando el evangelio a los judíos y que él era un convertido a Cristo. Entonces Bernabé tuvo esa aparición y después no apareció más. Pero acá lo vemos de vuelta a aparecer y resulta que Bernabé era un hombre especial, tenía características especiales, pero una de las características era que él era de Chipre, era un hombre de Chipre, originario de Chipre, judío cristiano, pero que era proveniente de Chipre y que sabía los dos idiomas, el griego y también el idioma hebreo. Entonces, cuando llegó, antes de pasar por alto un punto muy importante, dijimos que la noticia llegó a Jerusalén, la noticia de que había muchos convertidos, y enviaron a Bernabé. La iglesia, los apóstoles en Jerusalén todavía seguían dando dirección a la iglesia. Al llegar a los oídos de ellos de que había muchos convertidos gentiles, ellos ya no pusieron oposición a esta conversión de los gentiles. Ya no estaban en oposición. Es más, al estar enviando un líder de ellos para que vaya a animar
a esta iglesia a que permanezcan, le estaba dando su diestra, ¿no? Le estaba dando su mano como de, de confianza de que realmente estaban uniéndose en una misma iglesia, en un mismo espíritu. Y eso es el comienzo de esta unidad de la iglesia. Entonces, vemos cómo la iglesia supervisa, no se desliga de lo que estaba pasando, esto que estaba haciendo el Señor, y envía uno de sus obreros para que supervise, para que anime, para que edifique y desarrolle la vida espiritual de todos estos hermanos nuevos. Bernabé, cuando llegó, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. En mi versión dice, vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Básicamente es lo mismo. Ellos necesitaban a alguien que, habiendo tenido experiencia ya en persecuciones y en pruebas, pudiera explicarles a los nuevos, pudiera animarlos, animar a que permanezcan fieles al Señor y que tengan un corazón recto para con el Señor, porque las pruebas iban a venir. Entonces los animaba, primero se regocijó de que ellos creyeran en el Señor, de que realmente veía un corazón bueno de ellos porque se habían aferrado al Señor. Pero necesitaba a Él, con todo su buen espíritu, exhortarlos a que permanezcan fieles al Señor. Y eso es lo que hace un obrero con su iglesia, con el hermano que está débil. Nosotros tenemos que aprender, cuando vemos un hermano que está débil y que le cuesta permanecer, tenemos que ser como aprender a ser o a tener esa actitud de Bernabé, que, como dice acá en el versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y acá parece ser que no se entiende bien si es porque él estaba haciendo ese trabajo, desarrollando todo ese amor hacia los fieles que estaban adhiriéndose a la iglesia, que se adhirieron más todavía. O si ya por la predicación anterior. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la iglesia fue creciendo y se fue añadiendo cada vez más. Esta iglesia de Antioquía fue la iglesia que después del año 70, cuando fue dispersado, cuando todos los judíos ya se terminaron de dispersar de Judea, fue la iglesia que se fortaleció más, como para después ser la primera iglesia misionera que mande misioneros. Lo vamos a ver más adelante en Hechos 13, como esa iglesia de Antioquía, al imponer las manos sobre Bernabé y sobre Pablo, los envía al primer viaje misionero. O sea que esta iglesia de Antioquía es la primera iglesia fuerte, consolidada, que entiende el mensaje bien, se aferra al Señor y después da fruto, porque envía a otras naciones, a otras tierras, a otras culturas. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. No dice, no hace especificaciones de si tardó mucho o poco en encontrarlo a Saulo, pero no hay mucha distancia, creo que son 2 o 3 días de caminata desde Antioquía hasta Tarso, donde vivía Pablo. Acuérdense que Pablo, cuando en Jerusalén lo quisieron matar, los judíos, cuando él les predicaba de Cristo, lo quisieron matar, Bernabé y otros hermanos lo sacaron y se lo llevaron. Y evidentemente se volvió a Tarso, a Cilicia. Y ahí estuvo unos cuantos años. Y ahora vuelve a la escena traído por Bernabé. Y su llamado estaba intacto. Su llamado para con Dios estaba intacto. Pablo había sido conservado, quizás, no sé si 10 años o cuánto, no dice, pero había estado conservado en su llamado 3 años. Había estado intacto su llamado sin haber hecho nada que esté escrito como trascendental para la iglesia. Había estado en su ciudad, seguramente, como él cuenta en otras epístolas, había sido desheredado de su familia por esa confesión de fe que él tenía.
sobre Cristo y seguramente debe haber perdido sus bienes, pero él siguió predicando y siguió obrando. Y esta es la primera vez que ya aparece de vuelta, traído por Bernabé a la iglesia, y vamos a ver que dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un año siendo enseñados por Bernabé y por Pablo. Acá se bautiza, su bautismo de maestro. Pablo empieza a enseñar la palabra de Dios. Él tenía acreditación porque él conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, había estudiado en la escuela de Gamaliel sin haber sacado ninguna chapa de esto, de todo el conocimiento que él había adquirido. Igualmente se puso a enseñar a la par con Bernabé la palabra a todos los hermanos y la iglesia crecía. Y enseñaba a las multitudes. Acá está hablando de multitudes, muchas personas, muchos gentiles griegos convertidos al cristianismo. Y acá quiero hacer un paréntesis también de Lucas. Lucas ya vimos que hizo mucho hincapié en la experiencia que tuvo Pedro, ¿no? Y ahora está haciendo mucho hincapié en esta iglesia de Antioquía. Se ve que Lucas, que era griego, convertido al Señor, fue uno de los primeros convertidos de esta iglesia. Y para él también fue muy importante esta enseñanza de Pablo, de Bernabé. Él como médico se adhirió a la iglesia en este lugar. Antioquía está en el sur de Siria, en el norte de Siria, perdón, sur de Turquía hoy. ¿Sí? Si uno lo busca en Google, está la ciudad de Antioquía. Y es o debe ser un lugar donde debe estar lleno de historia para nosotros, para descubrir cómo vivían los cristianos en esa época. Es muy interesante para buscarlo. Pero lo que podemos ver es que Lucas hace mucho hincapié en este hecho de lo que pasó acá a través de la primera iglesia, que son todos gentiles que vienen a formar iglesia en Cristo. Y podemos ver que se une la iglesia de los judíos en Jerusalén y la iglesia de los gentiles en Antioquía, se unen. Tal es así que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, había tanta unidad y compañerismo entre las dos iglesias, entre la comunidad que se había formado de gentiles en Antioquía y los que estaban en Jerusalén, que enviaron profetas a Antioquía, profetas desde Jerusalén. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que después también lo vamos a ver en otro episodio, ya hablándole a Pablo algo específico, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Acá la tarea del profeta ya no tenía el mismo oficio que habían tenido en el Antiguo Testamento cuando la profecía era para anunciar la venida de Cristo y anunciar que el pueblo se vuelva a Dios. Acá el profeta vino a predecir algo para el cuidado de su iglesia, algo que iba a pasar. Fíjese, el amor de Dios que mandó a un profeta antes de que pasara, lo predijo, para que la iglesia pudiera estar atenta. Ese es el cuidado que Dios tiene de su iglesia, para que abriendo sus oídos, su entendimiento, y se despertara. Como nosotros tenemos que estar despiertos a la voz de Dios cuando nos habla, pero no para oír la palabra nada más, sino para obedecerlo. Fíjense cómo esta iglesia estaba despierta, que qué dice acá. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Se refiere a el hambre que fue alrededor de entre el 45 y el 50 después de Cristo. Hubo un hambre en toda la tierra de Roma, de todo el imperio romano, pero no es tan literal. Fue en algunos sectores del imperio romano que afectó a Judea, afectó a la zona de Palestina y otras zonas de Fenicia también. Entonces, el hambre iba a ser tan fuerte
que Dios envió un profeta para que lo predijera, o estuviera el pueblo preparado para eso. Y lo que podemos ver es que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Evidentemente no es que este hambre no iba a afectar a Antioquía también, pero ellos ya pusieron por obra su fe. Ellos ya al escuchar que esto venía, pusieron de lo que ellos tenían, según lo que tenían financieramente cada uno, para ayudar a los hermanos en una unidad de espíritu. Y yo pensaba, ellos seguramente no conocían, porque en ese momento no se podía viajar para conocer a los hermanos tan fácil. Solo el saber que tenían la misma fe y que eran del mismo espíritu, solo el saber de que ellos eran hermanos cristianos, bastó para que ellos inmediatamente se levantaran y levantaran una ofrenda, una contribución para socorrer a los hermanos que, aunque nunca los habían visto en su vida, sabían que iban a pasar necesidad. Ellos no solo tenían o profesaban la fe ahora, sino que se preocuparon por sus hermanos y enseguida se pusieron en práctica. Y para ellos era o fue tan importante la iglesia en Jerusalén, querían devolverle tanto de lo que ellos habían recibido por medio de la predicación de Pablo, de Bernabé y de todos la historia de los judíos. Ellos habían recibido la salvación ahora por medio de los judíos, como la recibimos todos. La salvación viene de los judíos, ¿no? Viene de ese origen, digamos. De ahí viene Cristo, nuestra salvación. Entonces, ellos estaban agradecidos y sabían que sus hermanos ahora en Cristo también estaban pasando necesidad. Y pusieron una contribución. Y para ellos era tan importante que dice en el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Las dos personas más importantes y los dos líderes más importantes que ellos tenían, los mandaron con los bienes. No dice si eran mercadería, seguramente debe haber sido dinero o bienes que podían ser portables en un viaje de tantos días para que ellos después en Judea no pasaran hambre. Pero lo que vemos es que la iglesia estaba unida y en esa unidad todos podían ver la mano de Dios cubriendo las necesidades de cada uno. Y que empieza la iglesia pura bajo la guía del Señor. No solo oyendo la palabra, sino obedeciendo. No solo ellos estaban siendo perseguidos, sino que se gozaban también. ¿Sí? Ellos se gozaban de ser testigos del Señor. Y se enviaban unos a otros ministros para seguir edificándose unos a otros. Este mismo sentir es el que nosotros tenemos que aprender. La palabra de Dios está acá como testimonio para nosotros como su iglesia. Nosotros somos parte o somos edificados sobre esta base. Estos son nuestros cimientos para que nosotros aprendamos, seamos corregidos, seamos instruidos en todas estas cosas que el Señor dejó para nosotros. Y es los comienzos de esta iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia que Cristo está edificando. Y hoy cada uno de nosotros estamos acá pidiéndole al Señor siempre que podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque la promesa que Él nos dio la recibimos por creer. No la recibimos por actos, la recibimos por creer y por oír su voz y por creerle a Él y por obedecer. Pedro estaba en sintonía, creyó, bajó, se levantó, fue a Cesarea, habló, el Espíritu Santo descendió. Nosotros podemos y somos de la misma iglesia. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos recibir del Espíritu Santo esa guía. Nosotros necesitamos recibir del Espíritu Santo esa guía. Estar con nuestras antenas bien prendidas para recibir esa guía del Espíritu Santo y así poder ser efectivos. Porque Dios sigue edificando su iglesia y lo hace a través nuestro. Dios sigue obrando a través nuestro. Nosotros somos su iglesia. Tenemos que entender verdaderamente quiénes somos ahora en Cristo.
cuando nosotros lo incorporemos, lo creamos, por medio del espíritu de fe y de obediencia, caminemos en esa obediencia, vamos a ver esos milagros, esas grandes cosas que se veían en la primera iglesia. Pero tenemos que caminar en esa fe, tenemos que caminar en esa sintonía, ser llenos del Espíritu Santo por creer, como lo recibieron los gentiles, como lo recibieron los judíos. No lo recibieron por obras, lo recibieron por fe, por creer. Y nosotros hoy estamos acá por fe, por creer. No es por obras, es por fe. No es por vista, es por fe. Así que los animo a todos a que en este tiempo podamos, como iglesia, aprender, meditar también en saber, como Pedro, si realmente estamos oyendo la voz de Dios o estamos estorbando a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Para que predicarle el Evangelio a toda criatura, como Él nos mandó. No hay ni ricos ni pobres. No hay diferencias. Dios no hace excepción de personas. Una de las cosas que más casi se repite en todo el libro de Hechos. Dios no hace excepción de personas. Aquellos que están preparados por Él para que lo reciban, lo van a recibir. Dios envió a Pedro a que vaya a la casa de Cornelio, porque él ya estaba buscándolo a Dios, pero todavía no había recibido la salvación. Faltaba que alguien venga y le hable de Cristo, del Evangelio. Y Dios en su misericordia le mandó a Pedro. Dios en su misericordia puede mandar a Milena a hablar con alguien. Dios en su misericordia puede mandarlo a Javi, como lo hace, y a Cata, a Silvi, a Vanessa, a Bruno, a Andy. Dios en su misericordia está usando nuestras vidas y quiere usar nuestras vidas para edificar su iglesia. Y para muchos de los que hoy no están acá, pero tendrían que estar, puedan ser alcanzados. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busquémoslo en oración, como hacía Pedro en la terraza, que recibió esa visión. Busquémoslo con todo nuestro corazón, con toda pasión, con un corazón apasionado. Él es el todo. Sin Él no podemos hacer nada. Y es un privilegio tan grande ser parte de Él. Y que Él more en nosotros. Es lo más grande que nos puede pasar en la vida. Es el regalo más grande que podemos tener. Somos privilegiados, somos ricos. Somos ricos en Dios. Porque Él está con nosotros. Y Él es el que va edificando su iglesia. Tenemos y recibimos salvación por el medio de la fe. Él vino a morar a nosotros por su Espíritu. Y ahora estamos acá, somos su iglesia. Nos unimos en el mismo Espíritu con Él para predicar ese testimonio de que Él es el Cristo, de que Él es el Señor, de que Él es soberano, de que Él tiene todo dominio. Declaramos que tiene todo dominio, todo poder, toda soberanía sobre todo lo creado. Él es el Dios eterno, el fiel, y está acá, en medio nuestro. ¿Qué podrá pasarnos si Él nos protege como protegió a su iglesia al comienzo, para que no le falte nada? ¿Qué nos puede pasar? Liberémonos de nuestros temores, porque el perfecto amor de Dios los va a echar a todo temor. Va a echar todo temor. Sé que tenemos temores. Tenemos que ser sinceros también con Dios de nuestros temores. Pero acordémonos de su testimonio y de sus palabras. Él dice que envía su Espíritu Santo para hacernos acordar lo que Él dijo. Él dijo que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a desamparar. Cuando Pedro en este momento dijo que él recordaba lo que le había dicho el Señor, fue el Espíritu Santo el que le hizo acordar que ellos serían bautizados con Espíritu Santo y que eso que estaba viendo era el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo le trajo lo que Jesús había dicho y lo recordó. Él nos hace recordar sus palabras. El Espíritu Santo está acá. No esperes sentirlo. No esperes sentirlo. Créelo nomás. Se recibe por fe. ¿Eso lo creemos? Lo recibimos por fe y vivimos creyendo que Él está en medio nuestro y que está en nosotros.
Damos gloria a Dios. Gracias, Señor.